Continuamos con las jornadas del pediatra joven del CONOSUR enmarcadas en el Congreso Uruguayo de Pediatría y en esta oportunidad vamos a dar paso a la siguiente disertación que se trata de urgencias psiquiátricas en pediatría, en caso de urgencia, cómo actuar. Invitamos al doctor Guzmán Schroeder, psiquiatra infantil, profesor adjunto de la Clínica Psiquiátrica Pediátrica del Centro Hospitalario Pereira Rosell, terapeuta EMDR y responsable del setting de internación de pacientes de psiquiatría y de la Policlínica Especializada en Psicotraumatología, para que prepare esta charla, a quien le agradecemos haber aceptado la invitación y estamos confiados que nos va a enriquecer con su ponencia. Gracias, Guzmán. Bueno, buen día a todas y todos. Sí, mi nombre soy el doctor Schroeder, profesor adjunto de la Clínica de Psiquiatría Pediátrica y sí, responsable del setting de internación en el Hospital Pereira Rosell de los pacientes psiquiátricos. El tema entonces es urgencias psiquiátricas en pediatría, ¿verdad? Como el tiempo de presentación son aproximadamente 30 minutos, vamos a detenernos en aspectos, digamos, fundamentales, ¿verdad? O sea, aspectos importantes, no solo por la prevalencia, no solo, digamos, por las implicancias que tiene la intervención, ¿verdad? En emergencia, que tiene características sin duda muy particulares. Así que bueno, básicamente nos vamos a centrar en intentos de autoeliminación por su altísima prevalencia y las crisis de excitación psicomotriz también de alta prevalencia y además porque tiene implicancias a la hora de la intervención. Bueno, antes que nada, algunos conceptos introductorios, ¿verdad? El concepto de urgencia en psiquiatría tiene su particularidad, ¿verdad? Son pocas las emergencias psiquiátricas, ¿verdad? En el sentido de situaciones clínicas que amenacen la vida, pero muchas situaciones clínicas requieren atención urgente, porque son percibidas como tales con ruptura del equilibrio microsocial. Entonces es un suceso que exige una rápida solución, una demanda cuya respuesta no se puede diferir y como concepto, ¿verdad?, de Kaplan, una urgencia psiquiátrica es cualquier perturbación en el pensamiento, sentimiento o comportamiento para la que se necesita una intervención terapéutica inmediata. Es una situación a ser valorada y o resuelta en un breve lapso de tiempo. Hay que resolver el destino del paciente. Esto es uno de los aspectos quizás más complejos, no sé si más complejos, pero muchas veces se torna complejo, ¿verdad? ¿Hay que internar o no hay que internar? ¿Hay que derivar a una clínica especializada? ¿O se otorga el alta y se hace un seguimiento ambulatorio? El criterio principal es asegurar la integridad física y psíquica del niño, niña, adolescente. Y en caso de que el paciente sea ingresado, el trabajo de enlace continúa a nivel de los servicios de pediatría. Entonces, algunas particularidades, ¿verdad?, de las intervenciones en la urgencia psiquiátrica. El escaso conocimiento, esto es un punto que viene, digamos, con ciertos cambios, ¿verdad?, por todo este tema de la ley de salud mental y la integración del paciente psiquiátrico en hospitales de pediatría general. Entonces ha habido un cierto ayornamiento en torno a los problemas de salud mental y de los pacientes psiquiátricos. La hostilidad hacia el enfermo mental. Esto es un tema, ¿verdad?, de larga tradición también, que va cambiando un poco, pero es verdad que los pacientes psiquiátricos muchas veces son pacientes un poco difíciles en el sentido de la relación médico-paciente, ¿verdad? Hay pacientes que uno, digamos, nos convoca a ayudar, a colaborar, ¿verdad?, a hacer y otros pacientes que de pronto nos generan más rechazo o más dificultad para acceder a una atención adecuada. Lo mismo psiquiatría de enlace y las recomendaciones al alta, que era un poco a lo que me referí recién.
Ahí esta clasificación ya tiene sus años, pero es muy útil. En general, los niños menores de 7 años, el mayor motivo de consulta es por maltrato, y los mayores de 7 años ya entonces empiezan los intentos de autoeliminación, las lesiones autoinfligidas, las conductas disruptivas, las crisis de agitación psicomotriz y el abuso sexual. Otras situaciones clínicas que pueden darse: trastornos por ansiedad, trastornos por estrés agudo y postraumático, crisis de pánico, crisis de angustia, de llanto, intoxicación, ¿no?, pacientes consumidores o abstinencia, y trastornos psicóticos. Clasificación de Kaplan, nuevamente, es un autor de referencia para estos temas. Urgencias con riesgo vital, a las conductas suicidas, las conductas violentas, la piromanía en mucho menor prevalencia, ¿verdad?, maltrato y abuso sexual, negligencia, y la anorexia nerviosa, que en algunas situaciones, ¿verdad?, con pérdidas de peso rápida en poco tiempo, y todas las, digamos, las consecuencias a nivel digamos, el equilibrio iónico y la repercusión cardiovascular, en fin, también puede haber una situación de riesgo vital. Las urgencias sin riesgo vital, pero muy importantes, ¿verdad?, la fobia escolar y el trastorno por estrés postraumático. Entonces, las urgencias psiquiátricas en niños y adolescentes han ido en aumento en los últimos años, claramente, ¿verdad?, no solo a nivel nacional, en el mundo, ¿verdad?, sobre todo por lo que hace a los trastornos afectivos y del comportamiento, o sea, los trastornos del humor, ¿verdad?, y los trastornos de conducta. Las causas pueden ser factores ambientales, sin lugar a duda, ¿verdad?, el aumento en general de la violencia, ¿verdad?, como un factor etiopatogénico, un factor de riesgo, ¿verdad?, la violencia en niños y adolescentes es un factor de riesgo es un factor de riesgo para casi todas las patologías psiquiátricas y muchas enfermedades médicas también. Y este concepto de anticipación génica o de anticipación genética, que tiene que ver con las enfermedades de alta heredabilidad psiquiátrica, digamos, y que tienden a presentarse más tempranamente en las sucesivas generaciones. Esto es un poco para ilustrar en cómo andamos, ¿verdad? Cómo se está dando esto desde el 2018, más o menos. Con la pandemia hubo algunos cambios, pero más o menos, digamos, es un esquema básico, creo que ilustra bastante, conceptualmente, bastante con claridad. Este 15% que vemos acá es intentos de autoeliminación. Lo amarillito que se ve acá son el otro 15%, son las crisis de excitación psicomotriz, motivos de consulta de causa psiquiátrica, ¿no? Después tenemos un 15%, este otro 15% corresponde a las lesiones autoinfligidas, ¿verdad? Y después tenemos un 22% acá y un 18%, ¿verdad?, que corresponde a situaciones de maltrato infantil y abuso sexual. Fíjese, un 40%. ¿Tá? Esto realmente daría para detenernos y reflexionar varias cosas en torno a esto. Quizá uno de los aspectos claves, ¿verdad?, para comprender esto tiene que ver con el sistema de salud, ¿verdad? En los países donde esto es un poco diferente, es en los países que tienen un primer nivel fortalecido. Entonces, muchas situaciones que tienen que ver con la violencia o el abuso sexual, maltrato infantil, no llegan a las puertas de la emergencia. Entonces, la evaluación en urgencia psiquiátrica de niños y adolescentes se caracterizan por la intensidad de los síntomas, la sensación de peligro inminente para el paciente o terceros, ¿verdad?, y existencia de un conflicto entre las partes implicadas. La evaluación tiene también sus particularidades en la emergencia. Muchas veces hay que actuar con prontitud y hacer evaluaciones primarias, tomar unas primeras medidas para completar las evaluaciones en un segundo momento, ¿verdad? Pero como siempre, bueno, el motivo de consulta es fundamental. La alianza terapéutica, en esto sí, ¿verdad?, en salud mental, en psiquiatría siempre, ¿verdad?, en todas las ramas de la medicina quizá, pero en salud mental es fundamental la alianza terapéutica, y esto se establece desde el primer momento. Y con los pacientes psiquiátricos esto tiene, como decía, algunas complejidades, ¿no? El paciente adicto, el paciente que viene por
Bueno, justamente por un intento de autoeliminación, una crisis, angustia, ¿verdad? Es difícil la alianza terapéutica y es fundamental, ¿verdad? El paciente tiene que sentir que realmente, ¿verdad?, está en una instancia, ¿verdad?, que va a resolver algunas cosas de su vida, por decirlo de una manera, ¿no? La historia de desarrollo, o sea, ¿por qué ahora? ¿Verdad? Porque estamos en un momento vital, un momento clave en la historia de vida de este paciente. ¿Por qué ahora? ¿Verdad? Puede ser que tenga un trastorno crónico, puede ser hasta un autista, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasó ahora? ¿Verdad? La evaluación psicopatológica y establecer el riesgo potencial para el paciente y terceros. Y luego formulación diagnóstica y terapéutica. Bueno, aspectos semiológicos de valor. Ustedes saben que en psiquiatría el examen psiquiátrico es una instancia fundamental, ¿verdad? Una instancia fundamental, ¿verdad?, que hace, digamos, a lo semiológico y al diagnóstico, ¿verdad?, que tiene que ver el aspecto general, la actitud, el estado de conciencia, si está confuso, si está bien orientado. Los signos de violencia, esto nos vamos a detener un poquito porque es muy importante. El lenguaje, ni que hablar, ¿verdad? Vuelvo a decir, un paciente autista que no tiene lenguaje, quizás está haciendo una crisis por un dolor, ¿verdad?, por algún trastorno mórbido. A nivel del pensamiento, el humor, el rapport y el contacto. A nivel de la anamnesis, destacar antecedentes familiares, personales, antecedentes de intento de autoeliminación, la ideación suicida y el consumo de sustancias. Edulcan la valoración inmediata, ¿no? O sea, si hay una enfermedad somática, si hay efectos secundarios de medicamentos, las consultas, por ejemplo, con efectos adversos de los psicofármacos, por ejemplo, las distonías agudas, si hay un TEC, si hay intoxicaciones, ¿verdad?, sobredosis, abstinencia, si hay necesidad o posibilidad de sujeción física, esto nos vamos a detener ahora después un poquito, ¿verdad?, y si el paciente es portador de armas o sustancias, drogas, fármacos. Entonces, conceptos así, claves, ¿verdad? ¿Hay riesgo vital? ¿Hay riesgo de auto o heteroagresividad? ¿Es necesaria la hospitalización para llevar a cabo el tratamiento? Estas son preguntas fundamentales. Entonces, entrando ahora sí el intento de autoeliminación, ¿no? Bueno, la definición, conducta o gesto de un individuo en la que a través de diferentes métodos intenta de forma consciente y voluntaria quitarse la vida. Es siempre grave y constituye una urgencia psiquiátrica, ¿no? Particularidades del intento de autoeliminación, la pediátrica, el equivalente suicida, los gestos suicidas y la ideación suicida. Ocurre que el intento de autoeliminación muchas veces, digamos, es claro en cuanto a su forma de pensarlo, diagnosticarlo, de medir, digamos, lo que se llama la intencionalidad suicida, ¿verdad? Pero eso muchas veces es bastante complejo, ¿tá? Por lo pronto hay que tener en cuenta que muchas veces, sobre todo en la adolescencia, ¿no?, los adolescentes muchas veces no dicen me quería quitar la vida. O sea, de repente dicen quería dormir, y hay que evaluar muy bien, ¿verdad?, lo que se llama la intencionalidad suicida. Eso es bien de resorte, digamos, del especialista, ¿verdad? Después el equivalente suicida. El equivalente suicida típicamente puede ser, por ejemplo, cuando en el tránsito, ¿no?, que vemos una persona que tiene un comportamiento que uno dice, bueno, en fin, es decir, a ojos, digamos, del chofer, del conductor, capaz que no hay una intención consciente de quitarse la vida, pero por ahí a ojos de un observador puede, digamos, leer ese comportamiento como un intento suicida. Los gestos suicidas también son un poquito diferentes. Es de pronto el adolescente o el niño que se acerca típicamente, ¿no?, por ejemplo, al balcón, ¿verdad? Es un gesto, ¿no? O sea, como con intención de precipitarse, aunque no lo haga, ¿verdad? Y la ideación suicida, ¿verdad?, son los pensamientos más o menos recurrentes en torno a la idea de muerte. Otro aspecto que es muy importante, ¿verdad?, es muy importante, es el concepto de muerte, ¿verdad? Porque en un niño de 4 o 5 años el concepto de muerte no está
ni siquiera empezó a desarrollarse, ¿no es cierto? Entonces es importante pensar si realmente hay una intención de quitarse la vida cuando el concepto de muerte aún no está desarrollado. Ustedes saben que es hacia los 7 años que comienza, digamos, a aparecer desde el punto de vista cognitivo, inclusive, el concepto de irreversibilidad de la muerte, ¿no? Es lo típico, el niño, ¿verdad?, que le dice a su mamá, sí, yo ya entendí que papá se murió, pero ¿por qué no viene a cenar?, ¿no? O sea, es ese típico, y además es muy importante la psicoeducación acá, a los padres, a la madre, en fin, quien corresponda, ¿verdad?, porque piensan que a veces el niño está, digamos, como con su pensamiento un poco alterado, vamos a decir, ¿no? Bueno, y la adolescencia, que es un capítulo aparte, ¿no es cierto?, con, ¿verdad?, con el paso al acto, la impulsividad, ¿verdad?, toda esa inestabilidad, es una etapa de la vida, ¿verdad?, de riesgo, ¿no es cierto? Entonces se adquiere, pero sí se adquiere la plena conciencia, hay muchas reflexiones comunes en los adolescentes, ¿verdad?, la reflexión, el pensamiento en torno a las ideas de muerte, digamos que son prácticamente normales, pero ahí empiezan, digamos, a discernir, y eso a veces es más complejo, ¿verdad?, cuánta hay de intencionalidad suicida en ese tipo de pensamiento, verbalizaciones. Pero de todas maneras el concepto de muerte, ¿verdad?, continúa a lo largo de la vida y está muy influenciado, ¿verdad?, como todos sabemos, por aspectos culturales y las creencias, ¿no? En niños y adolescentes en general predominan esto es muy importante, en el intento de determinación, están los intentos de determinación que son impulsivos, el paso al acto, ¿verdad?, es una emoción o un pensamiento, ¿verdad?, que los lleva a actuar de determinada manera con una conducta de autolesión, de autoagresión, de quitarse la vida, y es muy distinto, ¿verdad?, las ideas suicidas y la planificación, ¿verdad? Es una de las primeras cosas que uno tiene que ver, pensar en este tipo de situaciones, si hay planificación o no hay planificación. Obviamente, cuando hay planificación, el asunto es más serio, ¿no? O sea, ahí ya, ¿verdad?, hay una intencionalidad suicida mucho más clara, ¿no? Después, bueno, lo que puede estar, digamos, desde el punto de vista más psicodinámico, por decir una manera, ¿verdad? O una cosa es, digamos, lo manifiesto, ¿no? Lo manifiesto, ¿no?, que es lo que dice el niño adolescente, y otra cosa es lo que está un poco de fondo, ¿no? Entonces ahí están los sentimientos de desvalorización, muy común el deseo de reunión con un familiar muerto, esto es muy común, el deseo de evasión, de dormir, deseo de tener una vida diferente, ¿no? Factores de riesgo para los intentos de autoeliminación, los trastornos del humor, el abuso de sustancias, las conductas disruptivas, acá todas, ¿verdad? Déficit atencional, trastorno oposicionista desafiante, trastorno de conducta, los trastornos de ansiedad, trastornos de pánico, situaciones vitales estresantes, disfunción familiar a distintos tipos, ¿verdad? Vivir con un solo progenitor se ha visto estadísticamente significativo como factor de riesgo para los intentos de autoeliminación, la dificultad en relacionamiento con pares, ni que es muy importante, y el bajo rendimiento escolar, el fracaso escolar. Bien, esto es digamos, algo simplificado, pero me pareció bueno traerlo. Esto hay, digamos, escalas o tablas mucho más ricas, pero entonces, como para dar un pantallazo, porque es un tema muy complejo, la valoración del riesgo suicida, ¿no? Tiene que ver con el método, ¿no? O sea, el método, ustedes saben que hay métodos más cruentos, métodos, o sea, por ejemplo, el ahorcamiento, el uso de armas, ni que hablar, las precipitaciones, ¿verdad?, que son más de los varones, ¿no? Las niñas, las mujeres utilizan más, por ejemplo, la ingesta de psicofármacos o de fármacos, pero la peligrosidad del método elegido tiene que ver con, digamos, poder valorar el riesgo suicida, la intencionalidad, ¿no?, la sorpresa de encontrarse vivo, ¿no?, las probabilidades de ser descubierto. Esto es todo un tema, ¿verdad? Hay situaciones donde el individuo, el niño, el adolescente, toma precauciones para que nadie lo encuentre, ¿no? Eso habla de una intencionalidad más clara. Cuando hay cartas de despedida, ¿no?, cuando hay un trastorno psiquiátrico ya diagnosticado, intentos previos es el factor de riesgo más importante, ¿tá? La historia de suicidios en la familia, factores familiares y sociales. Entonces, esto es, digamos, todos los que empezamos a conocer estos temas, tenemos esa mnemotecnia, digamos, motivo, método, premeditación, precauciones, rectifique, resida PPRR, es útil, ¿verdad? Sobre todo en las consultas así en emergencia. El motivo, qué es lo que motivó el método,
método, muy importante, si hay planificación o no, si tomó precauciones o no, y lo otro si rectificó o no, ¿verdad? Esto es digamos, un criterio que es importantísimo, ¿verdad? Si una vez que pasa la situación dice, se arrepiente, ¿verdad? O sea, eso es un factor pronóstico importante, y si es recidiva, si es el segundo o el tercero. Entonces, resumiendo un poco para ir a los aspectos importantes, ¿no? O sea, uno es la gravedad desde el punto de vista médico y la gravedad desde el punto de vista psiquiátrico. Son, digamos, desde el punto de vista de la pediatría, un intento de eliminación, lo más importante, digamos, es la valoración médica, ¿verdad? O sea, si es un paciente intoxicado, bueno, va a haber que hacer evaluaciones y tratamientos de acuerdo al cuadro clínico que tenemos de intoxicación. En fin, si tiene que intervenir neuropediatra, eso será, digamos, un aspecto es la valoración y la intervención desde el punto de vista médico, si se va a hacer rescate o no de la droga, ¿no? Y otro es la gravedad desde el punto de vista psiquiátrico, que tiene, digamos, son otros los criterios, ¿verdad? Porque de pronto, y que tiene que ver con el método, pero no. A veces una adolescente, por ejemplo, que tomó, no sé, 2 comprimidos de, no sé, un analgésico, uno puede pensar que, bueno, no es tan grave, sin embargo, puede ser mucho más grave que otro tipo de intento de eliminación. Por eso digo que la intencionalidad suicida es un capítulo aparte. La evaluación del paciente y su entorno familiar. Entonces, la internación del paciente es, digamos, establecido por protocolo, ¿verdad? Todo intento de eliminación que consulta en la puerta de emergencia ingresa a sala de internación, ¿tá? Con un acompañante permanente, y ahí se realizan las entrevistas diagnósticas y terapéuticas con el paciente y con la familia. Los objetivos de la internación es salvaguardar las funciones vitales, separar al paciente del entorno donde se desencadenó la crisis, establecer un vínculo de confianza para un probable seguimiento, intentar modificar la atmósfera familiar e instrumentar con el paciente otras vías de resolución de conflictos. Entonces tenemos como 3 instancias, ¿verdad? Una es emergencia, que es un poco lo que estábamos viendo, donde prima la alianza terapéutica, el vínculo, la confesión, y donde se evalúan los criterios de la hospitalización, donde se formulan, digamos, el seguimiento en sala, donde se destaca sobre todo la rectificación. No se da ningún paciente de alta si no rectifica, ¿tá? Y el seguimiento ambulatorio, que también tiene sus complejidades. Antes de pasar a la crisis de excitación psicomotriz, me parece importante comunicar, digamos, el sentido, o sea, cuál es para estos para psiquiatras, para pediatras, o sea, un paciente que ingresa, ¿verdad?, a la puerta de emergencia con un intento de eliminación, más allá de las características particulares del intento, del paciente, de la familia, es muy importante tener claro que el mensaje central es que ese paciente está necesitando un cambio en su vida, ¿tá? Ese es el mensaje más importante, ¿tá? Antes y después de la internación, algo cambió en su vida. Eso que cambió puede ser de orden interno, ¿verdad?, de su naturaleza, de sus emociones, sentimientos, pensamientos, ¿verdad? Y otro es también del ambiente familiar, y ni que hablar los recursos suicidarios, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto. Estamos con un paciente que está en un momento clave de su historia de vida, ¿verdad?, que llegó a nosotros, ¿verdad?, buscando ayuda y que necesita un cambio en su vida. Y nosotros, pediatras, psiquiatras, enfermeros, nurses, todo el equipo, ¿verdad?, va a tener que trabajar en esa dirección. Bien, vamos entonces al otro gran tema, que es las crisis de excitación psicomotriz. El paciente agresivo o agitado es sin duda el mayor reto que puede presentarse en sala de urgencias. El médico y el personal sanitario tiene que ser capaz de actuar con prontitud, emitir un juicio diagnóstico con poca información y tomar medidas que protejan al paciente y al entorno y que tengan efecto terapéutico. Los insultos, amenazas, posibles agresiones generan un intenso estrés para el personal de urgencia, que debe poner en marcha de forma inmediata las medidas de seguridad pertinentes y, ante todo, conservar la calma. Yo siempre digo que nosotros tenemos que actuar, no reaccionar. Hay que actuar, y hay que actuar con
profesionalismo, ¿verdad? Y con conocimiento. O sea, disponemos de todo para resolver las crisis de la mejor manera. Hay protocolos claros, ¿verdad? El tema es, digamos, disponer de los recursos necesarios. Crisis de excitación. Concepto, hiperactividad psíquica y motora, de inicio brusco y variable en intensidad. Puede ir de una simple inquietud psicomotriz hasta una intensa agitación con comportamiento verbal y o motor violento o autoagresivo. El paciente se mueve sin objetivo, mueve sus miembros sin desplazarse, puede presentar desinhibición verbal, desconexión ideativa y estado afectivo ansioso, colérico o eufórico. La agitación no es en sí misma un diagnóstico. Es una agrupación sindromática que puede ser la manifestación de un trastorno psiquiátrico o, como vamos a ver, también de una enfermedad orgánica. ¿Tá? Agitación y enfermedades orgánicas. Puede haber una intoxicación, puede ser una epilepsia, puede ser un trastorno convulsivo, puede ser una metabolopatía, infecciones, encefalopatías, ¿verdad? Que pueden dar lugar a cuadros de delirio y se ven, ¿verdad? Con desorganización conductual y agresividad. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque la intervención, las decisiones que tomemos, ¿verdad? Van a tener que tener esto en cuenta. Por ejemplo, un paciente que ingresa muy agitado, excitado, con crisis de excitación, difícil, digamos, de yugular, ¿verdad? Y de pronto decimos, bueno, vamos a trasladar una clínica de agudos, una clínica psiquiátrica especializada, y de pronto, ¿verdad? Como nos pasó recientemente en la puerta de emergencia, ¿verdad? Era una encefalopatía autoinmune. ¿Tá? Entonces, en una clínica de psiquiatría de agudos no tenemos, ¿verdad? Todos los recursos para el neuropediatra para hacer estas evaluaciones. O sea, esto es un tema importante, ¿verdad? Bueno, las neoplasias y los TEC, ¿verdad? Otras enfermedades pediátricas, bueno, lo que decía, encefalitis, epilepsia, tumor cerebral, las hemorragias, enfermedades sistémicas, errores innatos del metabolismo, las migrañas. ¿Tá? ¿Cuándo sospechamos que hay una enfermedad, digamos, de etiología? Me dicen que tengo 5 minutos, de etiología orgánica no psiquiátrica. Inicio brusco de síntomas, alteración a nivel de la conciencia, desorientación temporoespacial. Voy a ir un poquito más rápido con los síntomas visuales, por ejemplo, las alucinaciones visuales, ¿verdad? Tienen que ser muy bien valoradas por la posibilidad de procesos tumorales. Me voy a adelantar un poquito porque quiero ir a detenerme en la parte de intervención, ¿verdad? Entonces, otros trastornos, enfermedades neuropsiquiátricas, en general los trastornos que cursan con impulsividad, o trastornos crónicos que tienen una descompensación. Los más que trastornos graves de la personalidad son los rasgos, ¿verdad? Los rasgos maladaptativos de la personalidad. La psicosis aguda, los trastornos, las esquizofrenias, o sea, procesos más crónicos, el TEP y las disfunciones familiares con violencia. Entonces, episodio de excitación psicomotriz, la entrevista médica, examen psiquiátrico, físico, tratamiento. La evaluación, ¿verdad? La evaluación, una historia clínica, búsqueda activa de datos, las conductas violentas previas, la violencia, factores que puedan precipitar. Entonces, esto es interesante. Indicadores de violencia, esto es importante en una emergencia, tener un poquito en cuenta estas cosas. El habla grave, amenazante, vulgar, elevada tensión muscular, hiperactividad, el deambular, golpes, consumo reciente de tóxicos. Entonces, mantener la calma. Y acá es un poco lo que yo les decía, ¿no? 4 aspectos. Uno es la ambiental, ¿tá? Lo voy a decir un poquito así y lo vamos leyendo. Primero es, digamos, el tema ambiental, poner al paciente en un lugar más tranquilo, separarlo del lugar donde está, ¿verdad? Si hay un shock room, como tenemos en la puerta de emergencia, genial, y si no, retirarlo. Ver el tema de la familia, si el familiar, puede ser que la proximidad del familiar ya sea un elemento para tranquilizar al paciente o hay que quitarlo, ¿verdad? Y ahí está, luego de lo ambiental, ¿verdad? La contención verbal, la contención física y la contención farmacológica. Lo ambiental ya lo dije, la contención verbal es muy importante, conservar la calma, porque si uno, digamos, entra en la excitación del paciente, eso suma, ¿verdad? Excitación al paciente es, para quienes hemos estado en este tipo de circunstancias, es muy claro esto. El lenguaje claro, tono de voz suave, movimientos lentos, explicación, psicoeducación, reducir estímulos, eliminar accesos, ofrecer un caramelo, qué sé yo, brindar seguridad, ofrecer distractores. No hay que, digamos, negarse a escucharlo, no hay que avergonzar al paciente, no hay que confrontarlo con la voz, ¿verdad?
La contención física. La contención física hay protocolos muy claros, ¿verdad? Para los psiquiatras que trabajamos en clínicas psiquiátricas, esto es un recurso. ¿Cuándo se utiliza contención física? Cuando hay riesgo de que se quite la vida, riesgo de que agreda, ¿verdad?, con violencia a otra persona, o cuando va, digamos, a tener una crisis clástica, romper todo. Solamente así se requiere contención física, unos pocos minutos, ¿tá? Y con eso, digamos, es una indicación médica que es muy beneficiosa. Si se aplica con protocolo, con criterios, ¿verdad?, con mucha protección. Hay un protocolo para digamos, la colocación de las medidas, tiene que ser con mucha serenidad, mucha calma, con firmeza, no hay que hablarle al paciente. Una persona tiene que estarle explicando, mirá que te vas a poner esto, unos pocos minutos, te va a hacer bien, te vas a quedar tranquilo. Una sola persona hablando, explicando paso a paso todo lo que se va a hacer, unos pocos minutos se sacan y se evitó todo un gran problema que pueda tener consecuencias hasta vitales, ¿de acuerdo? Entonces, para esto hay riesgos, si no se actúa bien, hay riesgos, no solo la hipertermia y la rhabdomiólisis, también hay riesgo de fracturas inclusive, ¿no? O sea, hay que actuar muy bien, hay que tener conocimiento, ¿verdad? Bueno, y la contención farmacológica, la medicación usada para controlar el comportamiento es siempre, ¿verdad? Siempre es una protección, siempre protección, ¿verdad? Los objetivos es sintomática, sedante y como concepto grande las benzodiazepinas y los neurolépticos. ¿Tá? Puede ser el diazepam, ¿tá? Que se utiliza más vía oral, sublingual o rectal. ¿Tá? El lorazepam es quizás uno de los que más se utilizan en las emergencias, rápido inicio de acción, semivida corta, no tiene metabolitos activos y es especialmente útil en intoxicaciones de abstinencia y tiene buena absorción intramuscular. Midazolam también se usa con frecuencia, ¿verdad? Excelente absorción parental, inicio rápido de acción, ¿verdad? Efecto más corto, pero bueno, tiene algunos metabolitos intermedios activos, la parte respiratoria es importante, sobre todo en algunos casos, ¿verdad? Así, con las benzodiazepinas en general, la respuesta paradojal en los niños pequeños, ¿tá? No las utilizamos, en niños pequeños en general tratamos de evitarlas. ¿Tá? Después, cuando el cuadro es muy severo, se combina benzodiazepinas y el haloperidol, por ejemplo, ¿verdad? La clorpromacina puede ser, y en casos realmente muy serios se puede utilizar el haloperidol y la levomepromacina combinada en una misma jeringa, ¿verdad? La levomepromacina es un excelente sedativo, ¿verdad? Pero tiene ciertos riesgos de hipotensión, en fin, las alteraciones en el electrocardiograma y bueno, puede haber una sedación excesiva, ¿verdad? En los casos extremos, como les decía, que se puede utilizar intravenoso lento de benzodiazepinas, pero bueno, eso tiene que ser alguien, digamos, que sabe muy bien lo que está haciendo, ¿verdad? El flumazenil intravenoso, que es como el antídoto, digamos, por el tema del fallo respiratorio, ¿no? Entonces, los neurolépticos sedativos serán de elección cuando corresponde a la etiología psiquiátrica. Nunca usar como castigo, como conveniencia, esos tantos fármacos como todas las medidas, ¿está? Bueno, y las referencias bibliográficas, les recomiendo sobre todo el artículo de la IACAPAP, es excelente, está bastante actualizado, ¿verdad? Manual de Salud Mental Infantil, el capítulo 4, sobre suicidio y conducta autolesiva. El de urgencias psiquiátricas es un clásico, tiene sus años, pero es muy bueno y bueno, en fin, los otros son libros de referencia. Bueno, creo que está bien. Gracias. Bueno, muchas gracias, Guzmán, por tu exposición. El tema de urgencias psiquiátricas es un tema que, como vos decías claramente, genera ya una amenaza cuando uno está recibiendo al paciente y es clave la empatía, ¿cierto?, para la alianza terapéutica inicial como primera medida. Una de las cosas que queríamos consultarte es, como el Congreso está un poco enmarcado también en la pandemia COVID-19, si la pandemia, es una pregunta un poco obvia quizás, pero si ustedes han podido percibir que la pandemia como tal, y sobre todo ahora con la salida paulatina, ha tenido un impacto en cuanto a los motivos de consulta por urgencias psiquiátricas en niños, niñas y adolescentes. Perfecto, muy bien, te agradezco la pregunta. Obviamente que nosotros en la clínica estamos trabajando permanentemente este tema. Con respecto a los intentos de autoeliminación, los datos que venimos recabando, que los venimos recabando día a día, no ha habido un aumento de los intentos de autoeliminación propiamente dicho, no ha habido un aumento.
Pero, digamos, lo más importante a considerar, sí, sin duda, es lo que se podría llamar, o llaman algunos, la parapandemia, ¿no? En ese sentido, sí, hay cambios significativos. No tenemos todavía datos cuantitativos, los estamos un poco agrupando, vamos a decir, pero las situaciones, por ejemplo, con respecto al abuso sexual, sí, ya eso sabemos que ha habido un aumento. Y con respecto a otras situaciones, no tenemos los números, pero sí, indudablemente, han aumentado no solo en cantidad, sino en complejidad. ¿Ah? Y las intervenciones también son un poco más complejas porque hay factores que nosotros no conocíamos, digamos, ¿no? Es verdad que hay pacientes que en el regreso a la virtualidad se han complicado, más no ha sido tan fácil, eso es así. ¿Tá? Así que bueno, es un tema en el que estamos trabajando activamente, intensamente, sin lugar a duda que hay repercusiones significativas. ¿Tá? Sí. Bien, muchas gracias. Sugeriste en una parte de tu ponencia el concepto de rectificación. Muchas veces como pediatras de guardia, cuando evaluamos pacientes que tenían ideación suicida o tenían un intento de autoeliminación propiamente dicho, en la entrevista diaria o la evaluación médica nos surge el que nos parece que el paciente ha rectificado y se arrepintió un poco del hecho. ¿La rectificación es un concepto que maneja el especialista, que puede manejar el psiquiatra, que se maneja en conjunto? Bien, no, o sea, bueno, siempre en conjunto, pero sobre todo el especialista, ¿tá? O sea, tiene que ver con la intencionalidad suicida, ¿tá? Un paciente, un adolescente puede ingresar, ¿verdad? Y te dice que sí, que está arrepentido y todo porque se quiere ir, ¿verdad? Se quiere ir de alta, ¿tá? Entonces, por eso digo, esto es de resorte del especialista, tiene sus complejidades, ¿verdad? Y hay que evaluar al adolescente, hay que evaluar la familia, hay que aspectos ambientales también. Dentro de la rectificación no es solo, es un criterio, digamos, necesario, no suficiente. ¿Ah? Y por último, consultarte los trastornos de la alimentación, si los incluyen dentro de las urgencias psiquiátricas, porque hemos tenido como un aumento de las consultas de adolescentes que tienen este tipo de trastornos. Sí, sí, o sea, no todo trastorno de alimentación obviamente va a requerir internación y hospitalización. Los criterios de hospitalización hay un protocolo claro, ¿verdad? Pero digamos, cuando hay riesgo de vida, sin lugar a duda requiere internación y hay casos, ¿verdad? Que hay que sí o sí internar como medida para salvar la vida y, bueno, hacer todas las restituciones, tanto alimentarias como de la salud mental, ¿no? Bueno, sin más preguntas de parte del auditorio, te agradecemos la ponencia, la claridad de las explicaciones y la charla y nuevamente por haber aceptado la invitación al Congreso. Bueno, muchísimas gracias a todos.